10 de agosto de 2025, 19º domingo del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo, que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Para comprender un poco el Evangelio de hoy, sobre todo el comienzo, hay que retrotraerse y ver la conexión que tiene con el contexto. El domingo pasado teníamos esa parábola de ese hombre que había tenido muchos bienes y que se sentía seguro por esos bienes y Dios lo llama a juicio. Luego Jesús exhorta a la confianza en la providencia de Dios, confiar en que Dios nos va a proveer todas las cosas que necesitamos, no tenemos que estar angustiados. Y en ese contexto dice Jesús: no andéis buscando qué vais a comer, qué vais a beber, ni estéis en vilo, no estéis así ansiosos, pues por todo eso anda ansiosa la gente del mundo, los que no tienen fe. Y vuestro Padre sabe que eso lo necesitáis. Buscad más bien el reino, y eso se os dará como añadidura. Buscar primero las cosas de Dios, y las cosas necesarias que Dios sabe que las necesitamos, nos las va a dar. Por eso ahí empieza el Evangelio de hoy. No tengas miedo, rebañito pequeño, es un diminutivo doblemente, rebañito pequeño. Así somos y así nos sentimos a veces, porque es como que el cristiano a veces va a contramano de la mayoría de la gente o de mucha gente, y a veces uno se puede sentir como un pequeño rebañito. No temas, porque el Padre determinó daros el reino. Vuestro Padre quiere daros el reino, o sea, lo que más vale. Si Dios nos da lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar esas cosas que valen menos? Por eso nos está llamando a abrir los ojos, a crecer en la fe. Y por eso exhorta a Jesús, en lugar de preocuparse por acumular, como este hombre que estaba preocupado
porque no le repartían la herencia. En lugar de eso, confiar en Dios y al revés, vender los bienes, dar limosna, hacernos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nosotros ponemos todo el corazón en los bienes materiales, nos va a ir mal. Y además esos bienes se pierden. Por eso dice Jesús que atesoremos en Dios buenas obras, porque eso no se pierde. Luego Jesús nos exhorta a la vigilancia, estar ceñida la cintura y encendida las lámparas. Ceñida la cintura es una actitud de trabajo y la lámpara encendida es cuando uno está en vela, es decir, estar atentos, no dejarse estar, no descuidarse, sino estar atento a lo que el Señor nos ha encomendado, no ser flojos y perezosos para hacer lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo con amor, como el Señor quiere, como Él nos enseñó. Dice que tenemos que estar en vela como los criados que esperan que su Señor vuelva de una boda. Siempre la boda, ¿no? Jesús, el esposo. Estar atentos como aquel que espera que el Señor vuelva. Porque el Señor, si uno no está atento, va a aparecer como un ladrón y no vamos a saber en qué momento va a venir. Entonces, el descuidado, la persona que no tiene presente a Dios, lo va a agarrar como ladrón. En cambio, el que está siempre atento, como Jesús nos propone, por más que Jesús venga en el momento inesperado, lo va a hallar bien dispuesto. Y dice Jesús, feliz aquel criado, aquel servidor a quien su Señor lo encuentra así, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, porque el mismo amo se pondrá a servirlo a él, al servidor. O sea, se van a invertir los papeles. Si el Señor nos encuentra trabajando en lo que nos encomendó, nos dará un premio grande. Pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, recibiremos un castigo severo, dice el Señor. Recibiremos azotes, más o menos según la culpabilidad, según el conocimiento que tengamos de lo que teníamos que hacer. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Dios es justo, Dios nos va a reclamar según lo que nos dio. Tenemos que tener conciencia de administradores y saber que si Dios me ha dado muchas cosas, y uno a veces puede pensar que no tiene muchas cosas porque no tiene ojos para verlas, no tiene la capacidad de agradecer, pero en verdad tenemos muchas cosas para dar gracias a Dios y las tenemos que administrar bien y tenemos que dar cuenta porque no son nuestras en el sentido egoísta. Dios nos la da para que con ella demos fruto, hagamos bien a los demás, demos gloria a Dios y también para que redunde en nuestro beneficio. Pero es justo que al que se le dio más se le exija más y al que se le dio menos se le exija menos. Pidamos al Señor la gracia de ser buenos administradores y confiar en nuestro Padre Celestial que no permitirá que nos falte nada de lo que necesitamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo